Hola. Bueno, llegamos a la parte de hablar de algunas industrias, en particular de los alimentos. En este caso nos toca hablar de procesado de leche. Vamos a ver homogeneización, leche en polvo y suero de leche en polvo. En primera medida les tengo que contar algunos detalles de la homogeneización. La homogeneización lo que busca es disminuir el tamaño de los glóbulos de grasa y hacerlos muy chiquitos para que esta emulsión de grasa en agua, que es la leche, sea más estable. Entonces la materia grasa de la leche no se separe. Un dato curioso es que cuantos más chicos son los glóbulos de grasa, más blanca es la leche. ¿Por qué? Porque el efecto de blancura lo da la dispersión de la luz sobre los glóbulos de grasa. Entonces, cuantos más chiquitos son, más blanca es la leche. Acá les traje un esquema de cómo es una homogeneización, un homogeneizador. Es un esquema simplemente. Cómo pasa la leche pasa por un espacio muy pequeño, entonces los glóbulos se tienen que romper a muy chiquititos para poder pasar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de leche en polvo. Algunas consideraciones importantes para empezar. ¿Cuáles son las ventajas de este procesamiento? Bueno, primero que nada, que le da mayor vida útil. Otra gran ventaja es que permite reducir espacios de almacenamiento. No es lo mismo almacenar litros y litros de leche que algunas bolsas de leche en polvo. Esto también permite optimizar mucho el transporte y la distribución. No necesito camiones cisternas especiales, sino que con un camión que transporte bolsas es suficiente. Entonces hace que la leche en polvo llegue a más lugares. En estos lugares donde se consume, también como consumidor, la ventaja que tiene es que no tengo que ocupar grandes volúmenes en una heladera con una leche fluida, sino que con algunas bolsas de leche en polvo es suficiente para poder consumir leche. ¿Qué desventajas puede tener? Bueno, en este procesamiento se pueden perder algunas vitaminas, por eso muchas veces se agregan vitaminas para compensar la pérdida por este tipo de procesamiento. También se pueden afectar algunos atributos sensoriales, a veces la leche en polvo puede ser un poco más amarilla de lo normal o tener como un olor acaramelado o un sabor acaramelado. Esto es propio del procesamiento en calor. También, por lo mismo, a veces se puede oscurecer un poquito el amarillo de la leche. ¿En qué consiste el proceso de secado? Bueno, el método más utilizado es por atomización o secado spray, que consiste en tirar unas gotitas muy chiquititas de leche sobre una cámara que tiene aire muy caliente. Entonces eso hace que estas partículas líquidas en suspensión se sequen antes de llegar a la base del tanque. La ventaja que tiene este método es que los cristales que se fabrican de esta manera son muy solubles. Les recomiendo que vean el video, que es muy interesante, es cortito y muy interesante para entender cómo es el proceso. Detalles de este proceso después los van a ver más adelante cuando vean otras materias, pero es importante que sepan cuál es el proceso más utilizado para secado de leche. Este proceso de secado spray también se usa para secado de suero de leche, que vamos a ver más adelante. Bueno, aquí les traje un pequeño esquema de cómo sería el secadero spray. ¿Sí? La leche ingresa por arriba de la cámara más grande que ustedes ven, ¿sí? Que se llama cámara de secado. Se insufla aire caliente por abajo y mientras cae la gotita de leche se seca. Al final se puede ver una especie de zaranda donde se dividen los tamaños y un ciclón donde también se dividen los tamaños de partículas. Como ya les dije, esto es a modo indicativo. En detalle van a ver estos tipos de procesos más adelante en la carrera. Otro método para secado de leche es por rodillos. Este es un método antiguo, ya casi no se usa, pero es importante que sepan que existen. Consiste básicamente en
derramar la leche en un cilindro muy caliente, entonces se hace como una película y esa película seca se rasca con un rascador o cuchilla y de ahí se obtiene la leche en polvo. El problema que tiene este método de secado es que los cristales no son de buena calidad. En general no tienen buen sabor y la solubilidad es mala. Una parte muy interesante, ya que estamos hablando de polvos, es el suero de leche en polvo. Este es un muy buen caso de valor agregado. El subproducto de la fabricación del queso, que es el suero, se seca y de esta manera evitamos que haya grandes costos para tratamiento de fluentes líquidos y por otro lado aprovechamos todas las proteínas que pueden quedar en el suero de leche en polvo para utilizarlo en otro tipo de alimentos. El suero de leche en polvo se usa mucho para mejorar la textura de los alimentos. Se usa, por ejemplo, en galletitas, elaboración de snacks, salchichas, cremas artificiales, en todo tipo de alimentos. Mejora muchísimo la textura de los alimentos y también se usa como suplementos dietarios. Les puse un videíto también muy interesante, ya que en Argentina tenemos la planta de mayor producción de suero del Mercosur. Por último, y para cerrar, para poder soportar todo este tipo de procesos que hemos mencionado, obviamente la calidad de leche tiene que ser muy buena. Y hay algunos parámetros de calidad de leche que tenemos que tener en cuenta. No tiene que tener residuos sedimentosos, tiene que tener buen color, no puede tener olores anormales, tiene que tener un bajo contenido de bacterias, no puede tener sustancias químicas como antibióticos, detergente, etc. Y la composición y la acidez deben ser normales. Bueno, ¿qué es normales? Como se imaginarán, para definir qué es normal o no, vamos a usar el Código Alimentario Argentino, que es nuestra gran referencia. Entonces, por ejemplo, acá les traje un extracto del artículo 555 del Código Alimentario Argentino, que habla, por ejemplo, de la densidad de la leche. Si nos movemos en esos valores de densidad, entonces nos vamos a asegurar que, por ejemplo, la leche no esté aguada. Tenemos valores de acidez que también nos dicen que tenemos una buena calidad de leche, que esa leche fue obtenida de manera higiénica. Otros parámetros que nos da el Código Alimentario Argentino, acá les traje algunos solamente porque son muchísimos y este tema también lo van a ver en otras materias, lo van a ver en producción de lácteos, lo van a ver en bromatología. Pero para traerles algunos ejemplos, la leche tampoco puede tener metales pesados o sustancias tóxicas, no puede tener aflatoxinas y por supuesto no puede tener antimicrobianos, los famosos antibióticos, ¿sí? La lista sigue, pero es para traerles una referencia de que es muy importante la calidad de leche a la hora de recepcionarla. La calidad de leche influye muchísimo en el precio. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.